medidas que se recomienda evaluar se encuentra el cierre de fronteras y limitar el ingreso de viajeros. Muchos países centroamericanos como Belice, Panamá y Guatemala han registrado un aumento en nuevas infecciones en ciertos departamentos. Considerando cómo está la situación en varios países y cómo está la situación cambiante de la presencia de estas variantes, principalmente las variantes de preocupación, y considerando que esta es una responsabilidad compartida, hacemos un llamado a los países que tienen una proporción alta de circulación de estas variantes, que tomen una decisión de limitar significativamente el viaje de su país a otros países, o inclusive cerrar sus fronteras. Pero esta es una decisión, como decimos, que necesita tomarse en ambos lados, tanto del país de origen como el país de destino. En cualquier caso, limitar o cerrar las fronteras no es una garantía de que el virus no ingrese a nuestro país. Muy frecuentemente el virus ya está dentro. Bueno, muy frecuentemente y muy probablemente también aquí en el tema de Guatemala, la variante Delta ya estará adentro. Esto es inevitable, dado que nuestras fronteras en todo sentido, incluyendo las aéreas, que es por donde el COVID-19 se diseminó de manera tan rápida en esta ocasión como pandemia, pues han estado abiertas. Detener realmente la entrada de la variante Delta parece imposible bajo las condiciones actuales, sobre todo considerando también a la poca inmunización que tenemos aquí en Guatemala, Sandy. Totalmente, Julio, es un grave peligro, la verdad, porque sabemos entonces que estamos en un punto donde los casos positivos han aumentado, donde tenemos esta nueva variante, que es una de las más peligrosas porque ya explicábamos que en Guatemala existen varias variantes que están entonces ya que se han tenido casos, pero que la Delta es como de las más peligrosas, la más fuerte porque es la más fácil de poderse transmitir y ese es uno de los peligros. Aparte de ello, que agrava la situación de salud de una persona entonces que se ha contagiado con esta variante versus otras, ¿no? Sí, Sandy, yo no sé si ustedes seguramente sí en casa han visto los videos de lo que ha estado pasando en India, ¿no? En India, particularmente la variante Delta, la que ha estado atacando en estos últimos meses, es una variante que se transmite, como tú dices, muy rápidamente, que se pasa y se empiezan a ver los efectos a los 3 días, es una variante inmediata y que además ya no hace diferenciación de personas, claro, siguen siendo vulnerables altamente, ¿no? Las personas mayores de 60 años, pero también afecta a jóvenes, también afecta a niños y esta variante Delta pues está también causando al final de cuentas no solo más transmisiones, sino que en países como India un alto índice de mortalidad y esto es muy terrible, ¿no? La morbilidad es muy alta. Exactamente, Julio. Definitivamente debemos tener muchísimo cuidado, resguardar siempre nuestras medidas, no olvidarnos de esas normas básicas de bioseguridad para poder evitar los contagios y sobre todo también aquí una de las preguntas es ¿qué puede hacer Guatemala para poder controlar la situación y que pues esta variante también no esté pues contagiando a muchas personas o se pueda propagar de gran forma como sí ha ocurrido en otras partes del mundo? Muy poco lo que podemos hacer. Fíjate que ante el surgimiento de la variante Delta, países por ejemplo como el Reino Unido, que han avanzado ya bastante en el tema de la vacunación, han hecho lo siguiente, están ya pensando en una tercera dosis de vacunación. Países que han dejado por un lado el uso de la mascarilla lo han retomado como Israel, ante precisamente el tema de la variante Delta entrando a esas fronteras. Quiere decir que si estos países que van bastante avanzados en el tema de la inmunización, de la vacunación y que de alguna manera ya tienen tanto a disposición en cuanto a las vacunas, nosotros no tenemos ninguna opción, Sandy. Es decir, principal problema, no tener vacunas. Segundo, el hecho de la apertura de las fronteras. Pero, ¿qué pasa? La opción que da la Organización Panamericana de la Salud, cerremos nuestras fronteras todas, que nadie salga, que nadie entre a Guatemala. Y entonces condenamos también al país a la quiebra económica, a más violencia, a más pobreza, a más hambre. ¿Qué hacemos? Exactamente. La Organización Panamericana de la Salud es lo que hace es que, bueno, hace un llamado a poder endurecer esas medidas, estas restricciones. Difícil. Pero con lo que tú apuntabas, entonces, ¿cómo marcaría ya ese proceso de recuperación que se ha tenido en nuestro país?
un retroceso totalmente, ¿no? Absoluto. Hay otra absoluto. alternativa. ¿Qué más se puede hacer también para poder entonces contener la situación que en cualquier momento también se puede salir de control? Se va a salir de control porque bajo las condiciones en que está Guatemala, Sandy, no tenemos un mecanismo de defensa real. Es decir, el mejor mecanismo de defensa que pudiéramos tener es tener ya un alto porcentaje de nuestra población vacunada, aunque sea de la primera dosis, y ya en proceso de vacunación para la segunda. Pero esto no lo tenemos. Aparte, no tenemos una disciplina social. ¿Cuántas veces venimos hablando en este más de año y medio ya de la pandemia acá en Guatemala acerca de las medidas de bioseguridad, del uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de jabón, de gel y por supuesto el distanciamiento social? Y vemos que cuando llegan fechas como la que acaba de pasar, donde se dio un fin de semana largo, precisamente lo que sucede es que las personas no hacen necesariamente caso a estas medidas básicas fundamentales. Además vemos ya como literalmente, salvo algunas cuestiones como lo que es el tema educativo, pues la vida ya parece que ha vuelto a la normalidad, a pesar de la presencia del COVID-19 y a pesar de la no vacunación en nuestro país. Al menos no en los niveles satisfactorios, estamos lejísimos realmente de alcanzarlos a la brevedad posible. Exactamente. Vamos con unos datos, Julio, para seguir abarcando información. Sí, Sandy. Con mucho gusto. Bueno, hablemos entonces de esta variante Delta, ¿no? La atención se ha centrado en las últimas semanas en la denominada variante Delta del virus SARS-CoV-2, que fue detectada por primera vez allá en el subcontinente que como país se llama India. Esta variante ya es mayoritaria en el Reino Unido, donde tiene el 99% de prevalencia, y obviamente en India, donde se identificó por primera vez en diciembre del 2020. Se espera que esta variante se convierta en mayoritaria en más países, tomando el relevo de la variante Alfa detectada por primera vez en el Reino Unido. Se ha demostrado que esta variante es más transmisible que la Alfa, según datos de la Agenda Europea de Control de Enfermedades, y se ha demostrado que esta variante Delta además ataca cualquier grupo etario. Aquí ya no se trata de ser joven, de ser de una edad mediana o de ser de una edad de la tercera edad. Aquí cualquiera ya se hace vulnerable, y sobre todo vimos, a pesar de que India es la farmacia del mundo, ellos han producido vacunas, pero tampoco es que han inmunizado en gran cantidad a su población, sino que las han vendido al exterior. Y los videos son dramáticos, la gente literalmente cae ahí en las calles y muere. Y esto ha sido la variante Delta en India, una situación, no lo sé, apocalíptica podría decir, Sandy. Totalmente, Julio, estoy de acuerdo contigo, porque realmente esa es una de las amenazas recientes que el mundo está recibiendo cuando se creía que ya se había controlado una pandemia. Así es. No sabemos qué puede ocurrir más adelante también, por eso es que es necesario que los países, especialmente el nuestro, que tiene niveles muy bajos de vacunación, puedan ir avanzando con esa inmunización para que entonces cuando llegue esta nueva variante pues no se tenga tanto riesgo, porque lo que se ha indicado también a raíz de distintos estudios científicos es que las vacunas que se están pues administrando en estos momentos ya no son efectivas totalmente para la Delta. Tienen un grado alto también de efectividad, Julio, especialmente cuando hablamos de la Sputnik, de la AstraZeneca, Pfizer, incluso Johnson & Johnson. Se menciona entonces que sí tienen pues el efecto para poder contrarrestarlo, pero pues el problema es de que no todos estamos vacunados. Claro que sí. Bueno, quizás entonces, antes de ver estos datos, ahí los estamos viendo ya en pantalla, quizás sí sea bueno, ¿no? Porque la vacunación no va a llegar a hacerle caso a la Organización Panamericana de la Salud y cerrar las fronteras. Habrá que pensarlo. Algunos datos sugieren que existe un mayor riesgo de hospitalización por la variante Delta. Sin embargo, aún faltan más estudios para determinarlo con total certeza. Existen, Sandy, ejemplos preocupantes como Escocia, donde los datos mostraron un riesgo de hospitalización de casi el doble en comparación con la denominada variante Alfa. Cifras similares surgen del Reino Unido en general. Las vacunas parecen ser menos efectivas porcentualmente contra la variante Delta, al menos de una sola dosis. Sin embargo, es importante hacer notar que las vacunas actualmente también muestran buenos resultados contra todas las variantes en general, incluyendo la Delta, después del esquema completo, es decir, después de las 2 dosis. Y es por eso que aquí los países que nos llevan una ventaja, pero inimaginable, Sandy, y vuelvo a recalcar el caso del Reino Unido, ya están pensando y seguramente lo van a hacer para combatir, porque ahora es la variante mayoritaria Delta, van a poner una tercera dosis de vacunación. Y aquí no vamos ni por la primera en un porcentaje alto. Quizá ante esa situación, bueno, ¿qué te puedo decir? La vida o la muerte, cerremos las fronteras, pero también significa un problema serio.
Ante este proceso de vacunación, donde muchos países ya han cumplido con el esquema completo, bueno, lo que les va a quedar es administrar la tercera dosis, poder reforzar, poder ir avanzando, avanzan entonces en su salud, avanzan en la economía y nosotros nos vamos quedando rezagados. Para atrás. También ese es algo de lo complicado que vemos ante esta situación, ante este panorama que estamos apreciando, y marca entonces también la celeridad que se le debe dar, el reforzamiento, las acciones inmediatas que se deben implementar por parte de autoridades de salud para poder empoderarse más de la situación y poder entonces también dar soluciones a la población que estamos esperando. Muy bien dicho. Ahora uno se pregunta, porque también es válido preguntarse lo siguiente, ¿y por qué tantas variantes del SARS-CoV-2? Parece que aquí ha sido una situación en la cual esto se está saliendo de control. No, tranquilos, lo que se ha salido de control es lo que se llama la pandemia. Esto pasa inclusive con el virus de la influenza. ¿Cada cuánto se pone la vacuna generalmente de la influenza? Cada año. Pero durante este año surgen variantes de la influenza. Quiere decir que la vacuna que las personas se ponen el siguiente año ya contiene mucho de estos anticuerpos generados y detectados durante el año anterior de las distintas variantes. Esto hasta cierto punto es normal. Lo que no es normal en este caso es que el SARS-CoV-2 con estas variantes, sobre todo ahora con la Delta, pues diseminado en todo el mundo está causando estos estragos. Pero por sobre todo en los países tercermundistas, y por eso el ejemplo que es el ápice de esta situación que lo constituye el país de India, ve esa gran morbilidad, y el temor no es si va a llegar, el temor es qué va a pasar cuando llegue a Guatemala, porque va a llegar. Totalmente, Julio, y ¿estamos preparados? Es la pregunta. No. ¿Cómo ves tú? Si llegara en este momento, ¿qué pasaría? ¿Cuál fuera el panorama también? Bueno, mira, no es solo digamos, la mayor cantidad de contagios, porque también existe la posibilidad de tratar los contagios, digamos, no tan fuertes, los asintomáticos, desde un tratamiento ambulatorio. Pero no sé si también estamos preparados todos para un tratamiento ambulatorio o por lo menos por las medicinas proporcionadas en mayor parte por el Estado de Guatemala. El gran problema es que ya tenemos una saturación de los pocos hospitales que están tratando el COVID-19 y las personas en general en Guatemala pues no tienen la posibilidad de ir a los hospitales privados, donde por cierto tampoco es que van a encontrar la vacuna en contra del COVID-19, si no hay, sencillamente no hay. Entonces esto va a causar un colapso definitivamente de nuestro sistema de salud, que cada vez estamos viendo cómo el SARS-CoV-2 vino a desnudar la fragilidad de algo que llamamos sistema sin serlo, porque es una situación que no funciona, sencillamente tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Y que desnuda nuevamente esa necesidad que existe de poder fortalecer la red hospitalaria. Te pregunto. ¿Cómo, Julio, los mismos hospitales desde años existen con un número o una capacidad de personas que se tenían en ese tiempo versus cómo estamos ahora en cuanto a crecimiento poblacional también? Las situaciones han cambiado y seguimos con el mismo sistema. De hecho, aquí la pregunta es, y por eso te decía, te pregunto, ¿hay ya algún pronunciamiento oficial de parte de las autoridades de salud en cuanto a qué vamos a hacer para prevenir la variante Delta? No. ¿Por qué? Porque aquí todo se compone, entre comillas se compone, ¿no? Se va haciendo y se va generando sobre la marcha, es decir, lo que hemos hablado, la improvisación sobre improvisación. Exacto. Y eso no nos puede llevar nunca a nada bueno. No hay un plan de prevención. Es correcto, no existe. Y también otra situación, un sistema de salud que de verdad nos da envidia lo que está pasando en otros países centroamericanos, donde veíamos cómo este fin de semana se cambiaban prácticamente la mitad de las camas de hospital, viejas, vetustas, terribles como las que tenemos en nuestros hospitales, por camas de primer orden, ¿no? Eléctricas y con todas las comodidades para los pacientes. Aquí en Guatemala no estamos ni siquiera preparados en el sistema normal, que es el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, que vaya, si no son viejos los dos y que están colapsando. Y ahora con los 5 hospitales que tenemos para atender, entre comillas, atender lo que es el COVID-19. Es preocupante porque también el suministro de medicina es otra cosa que tenemos que ver. ¿Acaso toda la población puede comprar las medicinas, que son muchas, y se toman por 10 días para el tratamiento ambulatorio? No, hay que reconocerlo. Totalmente, Julio. Hay muchas necesidades y nuevamente entonces se puede evidenciar esta situación. Cada vez
bueno, la situación de los hospitales está complicada. Lo vemos aquí en la ciudad, pero si te vas a los departamentos también, ya existe un colapso en cuanto a atenciones. Ahora el COVID-19 ha acaparado la atención, pero también hay muchas enfermedades que necesitan atención y en las cuales también ya se tienen ciertas complicaciones en las atenciones. Vaya si no, y esa es una situación que me parece muy buena para hacer la conclusión de este tema. Usted se queda analizando y pensando en él, y mientras tanto, como dijimos al principio, feliz Día del Ejército. ¿Qué te parece si cuando regresemos hacemos un balance del estatus actual del Ejército de Guatemala? Por supuesto, veremos entonces cómo está ahora el Ejército, qué hace en materia de seguridad. Regresando tenemos detalles y el análisis. Así es, nosotros somos a la medida.